No, realmente es que funciona literalmente así. Entonces también esto también me lleva un poco a hablar también del tipo de consumo y los tipos de consumidores, porque al final una de las cosas que también hay que valorar que aunque tu target sea el mismo, es decir, yo qué sé, pues a millennials de entre 30 y 40, ¿vale? Pues quizá entre estos millennials de 30 y 40 tienen diferentes formas de consumir y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo que nos encontramos en un momento en el que hay como distintos públicos. Sí, pero no distintos públicos. También es como que hay muchas generaciones que están trabajando a la vez, en el sentido de que te encuentras empresas donde hay pues gente que lleva mucho más años, que es mucho más mayor, y te encuentras también gente mucho más joven, claro, obviamente depende del sector y del mercado, pero que es un momento en el que, en nuestro caso, por ejemplo, Caps de Marketing, hay muchísimos, entonces puedes encontrarte muchos tipos diferentes, ¿no? Y hay que tener en cuenta, y hablo más a nivel de experiencia, que no les vas a comunicar de la misma manera. Entonces, bueno, pues para eso hay distintas redes sociales. Pero no solo es eso, es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más fácil, tú y yo, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad, nos gustan más o menos las mismas cosas, bueno, más o menos, nos llevamos 2-3 años. Nos gustan más o menos las mismas cosas, pero en cambio yo consumo stories y shorts y soy incapaz de comerme un podcast entero porque no... Yo me pongo el AirPod mientras estoy haciendo deporte y me pongo un podcast y oye, que me cuenten la película entera. Entonces, claro, ¿qué nos dice esto? Pues que aunque tú y yo tengamos intereses muy parecidos, la manera de consumirlos va a ser muy diferente, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta el tipo de consumo más largo y el tipo de consumo más corto, ¿no? En el que tenemos que tener en cuenta de que hay que trabajar los podcasts largos, pero a la vez también hay que hacer estrategias en el que trabajamos bien los shorts, también cómo esos shorts luego se reutilizan quizá y se meten a Instagram de otra manera o hablando de otros temas, porque quien consume en Instagram es totalmente diferente. Entonces es como que es muy importante saber que hay muchos tipos de consumidores, que tenemos que hablarles a todos, que aunque sean más o menos el mismo target, cada uno va a consumir de una manera diferente y todo esto se tiene que tener en cuenta dentro de la estrategia de redes. Claro, porque a mí eso me pasa, ¿no? Yo soy un gran consumidor de podcasts, me encantan los podcasts. Yo, en cambio, cuando me veo un short, a mí la sensación que me da es, hostia, es que no me está contando nada. Porque me va a contar un minuto como mucho, 2, no va a ser más, un reel de Instagram. Pero claro, ¿yo qué voy a aprender con 1 minuto o 2? A mí me gusta profundizar en el tema, indagar, ampliar, ¿no? Pero en cambio otra persona, como puede ser tu caso, quizá opina lo contrario. ¡Guau, 1 hora, qué agobio! Ahora me tengo que chupar 1 hora entera de podcast. En cambio, el short me cuenta aquello que es importante de verdad. Oye, pues que me lo cuenten, ¿no? Y al final no hay buenos o malos. Al final todas estas formas de consumir son todas válidas. De hecho, lo del podcast, pues bueno, yo no me siento en la tele a ponerme el podcast entero, lo hago, pues oye, mientras estoy cocinando, mientras estoy haciendo deporte, etcétera, ¿no? Y alguien quizá que se está viendo el reel, pues ese short sí que se lo ve entero, pero porque es 1 minuto, ¿no? Entonces, claro, si te tienes que poner a generar todo ese material, ya el short individual, el podcast individual, incluso una versión más de 10 minutos para que sea ese término medio, claro, no acabarías nunca de generar contenido. Entonces se trata de optimizar, que es algo que la verdad es que funciona muy bien en redes, de decir, oye, pues yo le dedico X cantidad de energía a la generación de contenido de este mes, pero vamos a reutilizarlo, como nosotros en el podcast, ¿no? Pues oye, grabamos un podcast de 1 a 2 horas, pero de ahí sacamos varios contenidos medios que se van a YouTube de 5 o 10 minutos, que te cuentan un tema en concreto, se profundiza, pero solo sobre este tema, no sobre todo el podcast. Te puedes ver el podcast entero o te puedes ver los Reel Shorts que irán saliendo del podcast, ya adaptados en formato vertical, subtitulados, para que desde Instagram o desde YouTube Shorts pues puedas hacer ese consumo, ¿no? Entonces creo que es muy importante el empezar de arriba abajo, es decir, primero me planteo mi target, luego me planteo qué estrategia voy a seguir con mi target y cómo le voy a impactar y cómo le puedo aportar ese valor. Luego me empiezo a plantear qué contenido hago que pueda reutilizar y con una energía bien optimizada pueda generar todo ese contenido para que,
oye, no me abrume tantas publicaciones a lo largo de un mes, ¿no? Más o Sí, menos. un poquito iría por aquí. Y al final también entender que no todas las personas son iguales y a la hora de hacer una estrategia es súper importante pues tener, uno, y ya lo íbamos diciendo, muy claro el target, dos, modos de consumo, tenerlos en cuenta para cada uno de los canales, que yo creo que es muy importante también cuando trabajas sobre todo en redes sociales, al final haber consumido redes sociales, porque si no has consumido redes sociales realmente es difícil saber qué es lo que tu público va a necesitar o de qué manera impactarle, porque al final te lo tienes que traer en plan cómo yo consumo con las cosas que a mí me interesan y eso trasladarlo, ¿no?, un poquito al resto, pero no solo tenerte a ti en cuenta, sino tener en cuenta los diferentes perfiles de personas que puedan llegar a consumir y cómo llegar a todos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema muy importante.